¿Usted cree que en la actualidad la evolución está vista como un cambio físico o genético? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, jóvenes. ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Usted cree que en la actualidad la evolución está vista como un cambio físico o genético? Muy bien, veamos. Son cambios genéticos en las poblaciones. Anteriormente, estamos hablando de Lamarck, Buffon, creían y veían las transformaciones como cambios físicos, y para ellos eso era evolución. Sin embargo, en la actualidad, la evolución son cambios en las frecuencias genéticas en la población, ya sea por flujo génico, donde vemos que se pierden algunos alelos o algunas características en un grupo de individuos, o bien mediante selección natural. Esto está apoyado en una teoría que se conoce como la teoría sintética, que habla de la selección natural y la genética en las poblaciones. ¿La evolución del individuo o de la especie tiene algo que ver con el medio ambiente o las situaciones que lo rodean? Eso sería totalmente lamarquiano. Si en primer lugar no evolucionan los individuos, cambian las frecuencias en las poblaciones, ¿ok? Cuando hablamos o nos referimos a evolución son poblaciones. En segunda, me mencionas que si están en relación o de acuerdo con el ambiente. Entonces, si tú dices que el individuo cambia es porque tiene una necesidad o porque tiene la capacidad de cambiar, y eso es lamarquiano de nuevo. Estamos hablando que ese individuo va a estar sometido a las pruebas ambientales. Eso es lo que es selección natural. Y obviamente un solo individuo no te va a dar una evolución de una especie. Tiene que ser un conjunto de individuos. ¿Alguna otra cosa? Ok. ¿Qué pruebas se tienen de que las poblaciones evolucionan por selección natural? Pues se ha trabajado mucho con bacterias. Se trabaja con bacterias, se ha trabajado con moscas, Drosophila melanogaster. En el caso de las bacterias se les ha, de hecho en los laboratorios se realiza un estudio que se llama antibiograma. Es decir, se coloca una cepa a un tipo de bacterias y se le colocan diferentes tipos de medicamentos. Ahí, por ejemplo, se ha notado que, bueno, en primer lugar se trabaja y se ve a qué medicamentos son resistentes o a cuál no. Pero se ha notado a lo largo del tiempo, cuando se trabaja con una cepa, que esa bacteria se ha vuelto resistente a un medicamento que antes mataba a la mayor parte de la población. Esa es la primera evidencia, que están respondiendo en primer lugar por un cambio genético. Y al poder sobrevivir a ese medicamento, entonces están cambiando y por lo tanto la selección natural está bien en acción. Eso sería el más evidente. O en el caso de las moscas, pues se les inducen mutaciones, o bien se hacen trabajos o cultivos en los cuales se observa cómo van cambiando a lo largo de las generaciones. Precisamente. Ok, perfecto. Y en conclusión, ¿cómo se ve la evolución en la actualidad? Bueno, en la actualidad, ¿qué importancia tiene y cómo la podemos observar? Es de los temas más difíciles, de hecho, para el público en general, porque no vemos cambios o grandes cambios, puesto que la evolución puede llevar, en realidad, millones de años, se sigue llevando en la actualidad. Muchas especies, como por ejemplo la nuestra, desde que nos formamos y hace más de 100.000 años, no ha cambiado más que el 4 o 5%. Y hay organismos que cambian de forma muy rápida. Entonces, a lo que te puedo decir en conclusión es que sí lo podemos observar en organismos de vida corta. Estamos hablando de las bacterias, estamos hablando de los moscos, estamos hablando inclusive, pues se le conoce esto como microevolución. Y en organismos de mayor talla, como las plantas o los animales, ahí no lo podemos observar de una manera concreta. La única evidencia son los fósiles, que ha existido ese cambio, que nos podemos apoyar. ¿Qué más te podría agregar? Importancia, pues lo vemos con la batalla que libramos diariamente con las enfermedades, virus. En el caso de los virus, que está la discusión si son sistemas vivos o no, de hecho son entes o entidades entre lo vivo y lo muerto, que tienen ciertos comportamientos o procesos metabólicos como los sistemas vivos, sin embargo no tienen células como los sistemas vivos. Ahí podemos hablar que hay cambios en su material genético, pero todavía no podemos aplicar el concepto de evolución.
Pero sí podemos ver la selección natural al momento que nosotros aplican los medicamentos para poderlos sanar. Lo mismo ocurre con las bacterias. ¿Por qué creen que se prohibió la venta de antibióticos? Porque estamos haciendo más resistente a estos tipos de organismos. Más importancia en nuestra vida cotidiana, yo considero que es la más relevante, nuestra salud. Ok, bueno, perfecto. Muchas gracias, profesor. Sí.